Otros mundos. Tenemos aquí encima de la mesa, unos cuantos libros. Y hay muchos más, porque yo creo que se ha escrito muchísimo. Ríos de tinta se han utilizado para hablar de una de las figuras, o la figura más importante de nuestra historia, como es Jesús. Pero junto a él ha ido solapada otra figura. Muchos han considerado que esa figura, que es María Magdalena, tenía una gran relación con Jesús. Se dice que ella fue la esposa de él. Dicen que tanto lo amó que ella asistió a su crucifixión. Dicen que él también la amó tanto que la eligió para ser la primera en saber de su vuelta, de su resurrección. Y esta noche en Otros Mundos, en esta sección de Secretos de la Religión, hay una persona muy versada, colaborador de Otros Mundos y también amigo personal, que esta noche nos va a hablar de este asunto, desvelando la verdad sobre Jesús y María Magdalena. Y esa persona es José Luis Jiménez. Buenas noches, amigo. Hola, buenas noches, Javier. Bueno, entre esos libros que yo estoy comentando, hay uno aquí que se llama El triunfo de María Magdalena. Y el autor de ese libro, por supuesto, es José Luis Jiménez. Un libro que aconsejamos a todos los oyentes y que les va a introducir en este maravilloso mundo de la religión, concretamente en esta figura de María Magdalena, y conocer ese parentesco, ¿no? Esa relación que hay con Jesús. Pero cuéntanos tú, José Luis. Sí, como tú muy bien has dicho al principio, el personaje principal quizás, por lo menos para los cristianos, sea el de Jesús. Pero hay otro personaje al que se ha intentado solapar, como muy bien has comentado, por intereses, vamos a decir, políticos y religiosos y de poder, sobre todo patriarcal, que es el de María Magdalena. A María Magdalena, hasta hace muy poco tiempo, se le ha conocido como la prostituta redimida del Evangelio, ¿no? Un título que para nada tenía que ver con la verdad, puesto que María Magdalena nunca fue ninguna prostituta, ninguna pecadora, ni siquiera aparece en la Biblia en ninguno de los pasajes ni de los versículos de los evangelios como tal, y todo fue el Papa Pablo VI en el 1969 quiso disculpar a su antecesor, al Papa Gregorio I Magno, que fue quien en el año 591, en una homilía que pronunció un 14 de septiembre de ese mismo año, pues dijo que quién era María Magdalena, sino la pecadora, la que tenía todos los pecados que Jesús le había sacado de su cuerpo, le dijo de todo menos bonito. Y claro, ¿y por qué lo hizo este hombre? Pues porque al final del episodio en el que Lucas hablaba de la mujer pecadora, que cuando Jesús había sido ungido con los óleos y había sido enjugados sus pies con los cabellos de esa mujer y secados, etcétera, pues claro, hacía referencia después a que habían unos hombres y mujeres que seguían a Jesús por los pueblos, y entre estas estaban María Magdalena, que además les financiaba con sus bienes. Y como aparece en ese capítulo siguiente, pues este hombre alude a esto para asignarle el título de prostituta. No es así, no es cierto, no tiene nada que ver. Y vamos a intentar aclarar un poco
porque la mayoría de las personas, a pesar que ha pasado tanto tiempo, y a pesar de que en el año 1969, pues como he dicho, el Papa Pablo VI ya reconoció de que se había cometido un gran error con el personaje de María Magdalena, puesto que nunca había sido esta prostituta y que se debió a una confusión del Papa Gregorio I Magno, lo cierto es que la mayoría de las personas cristianas y sobre todo católicas siguen pensando que se trataba de la prostituta redimida del Evangelio, que se retiró a un desierto como penitencia, etcétera, y nada de eso es cierto, en absoluto, ¿no? Entonces, desgraciadamente se conoce muy poco de los hechos reales que ocurrieron en la época de Jesús, en Palestina. ¿Y por qué digo ahora esto? ¿A colación de qué? Pues mira, hay muchas evidencias físicas, hay documentación, hay evangelios gnósticos, apócrifos, pero es que hace muy poco tiempo, precisamente en el mes de septiembre de este año, en concreto el 19 de septiembre, una doctora que pertenece a la Divinity School de la Universidad de Harvard, se llama Karen King, pues presentó un estudio, publicó un estudio referente a un trozo de papiro que le había sido entregado por un coleccionista un año y pico atrás, entre el año 2010-2011, para que ella estudiase si en aquel papiro, de alguna forma, puesto que se hacía referencia a Jesús y a su esposa, se podía encontrar la prueba que demostrase ya definitivamente de que Jesús pues estuvo casado, ¿no? Y esta doctora aquí, pues lo que hace es presentar este papiro a través, después de llevarlos a varios expertos que lo analizan, que comprueban que efectivamente se corresponde con un papiro que está realizado entre el siglo II y el IV de nuestra era, que está escrito en el idioma copto, que es un dialecto entre el idioma antiguo egipcio y una mezcla del griego. Es una especie de copto saídico que se utilizaba en aquella época, y está escrito en tinta negra por una cara, por la otra apenas se lee, y las dimensiones son muy pequeñas. Vamos a poner un ejemplo para que los oyentes nos entiendan. Es como una especie de tarjeta de crédito, ¿no? Es de 4 por 8 centímetros, es un trozo muy pequeñito. Pero en este trozo tan pequeñito ya hay palabras sorprendentes que revelan mucho. Así, por ejemplo, tenemos que en el primer fragmento de este papiro hay una frase que dice: Jesús les dijo, mi esposa, aquí hay un trozo que está quemado, que está comido por las hormigas, ¿no? Y bueno, y va hablando al referente, pero él ya habla aquí, dice, de su esposa. Luego, más adelante, en este mismo trozo del papiro, dice Jesús que habla de su madre, de María, la Virgen, y de su esposa, a la que llama María. Y bien, sigue una serie de letras. Yo voy ahora a resumir lo más importante, y es que los discípulos, igual que ocurre con el Evangelio de Tomás y con otros evangelios apócrifos, que se quejan de María Magdalena, que se llegan a quejar que porque Jesús la besa a ella la boca y la quiere, que luego hablaremos de esto, pues aquí también se quejan y le dicen, discuten, ¿no? Y dicen si María es digna de estar allá, y Jesús contesta, dice, ella puede ser una de mis discípulos. Es decir, que Jesús está diciendo que María Magdalena es su esposa, hace referencia a su madre, la Virgen, y a María Magdalena como su esposa, y además dice, ante las dudas y las quejas de los discípulos, que ella puede ser una de sus discípulos, ¿no? Claro, este evangelio, como es lógico, el Vaticano pues ha intentado encontrar, vamos a decir, pegas, ¿no? Decir pues que si lo han falsificado, que si se ha escrito con posterioridad, pero bueno, es que la datación del carbono 14 no deja lugar a dudas. Luego los análisis que han hecho varios expertos tampoco dejan lugar a dudas de que es original, de que es auténtico. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Pues nos está diciendo lo mismo que nos dicen otros evangelios apócrifos. Recuerdo para los oyentes que no lo sepan, que evangelio apócrifo significa que es aquel que no ha aceptado la Iglesia Católica como el canon, ¿no?, de la Iglesia, que solamente lo forman los 4, que sería el de Marcos, el de Mateos, el de Lucas y el de Juan. Entonces, el resto de manuscritos de evangelios apócrifos que se conocen, que fueron descubiertos posteriormente en el año 1945 en Nag Hammadi, pues nos suelen hablar de un Jesús más humano, nos suelen hablar de Jesús, y sobre todo aquí hay algunos que incluso se conocen como el Evangelio de María Magdalena, ¿no? Puesto que se cree que fue escrito por ella.
incluso el evangelio que se le otorga a Juan, hay varios expertos que ya tienen bastantes evidencias para afirmar de que fue escrito por María Magdalena, que en definitiva era el discípulo amado de Jesús. Porque no hace mención a este evangelio que fue escrito por Juan Evangelista, el hijo de los Zebedeos, que sería el que habría escrito este evangelio, ¿no? A mí me gustaría, José Luis, permíteme un inciso, a mí me gustaría, antes hablábamos de la figura, bueno, estás hablando de la figura de María Magdalena, pero se habla que es considerada como prostituta, y esto yo me gustaría ahondar un poquito, porque esto sería un gravísimo pecado, porque estamos hablando de la que, bueno, según nos comentas tú, que posiblemente estamos hablando de la esposa de Jesús y sin embargo la propia Iglesia la tilda de prostituta. Aquí hay una contradicción y aparte hay un gran pecado, ¿no? Claro, vamos a ver. Tenemos que retrotraernos un poco en la historia. En los primeros siglos, los cristianos, lo que ahora llamamos cristianos, no se llamaban cristianos. En primer lugar, porque esto viene a partir de Saulo de Tarso, que es un judío romanizado, que luego la Iglesia Católica lo pasa a llamar Pablo, San Pablo, ¿no? Y este es el que cuando muere Jesús, cuando es crucificado, dice, Jesús ha muerto, ahora hay que seguir al Christos, Christos en griego, que significaría en hebreo el Mesías que era el Salvador de los judíos que estaban subyugados al Imperio Romano. Bien, entonces hay que tener en cuenta que desde el siglo I hasta el siglo IV, en concreto hasta el año 325, que se lleva a cabo el primer concilio ecuménico, que es el concilio de Nicea, que además es convocado por el emperador Constantino I el Grande, hasta ese entonces existían varias sectas de judíos seguidores de Jesús o del mensaje de Jesús, ¿de acuerdo? Sí. Y entonces estaban los que eran, diríamos, de corte gnóstico, los más cerrados, los que seguían una doctrina que era más íntima, más intimista entre ellos, y estaban los que tenían esta apertura, los que decían que se tenía que compartir el mensaje con los gentiles. Los gentiles se referían a los que no eran judíos, ¿no? Al resto de la población. Que esto eran precisamente los seguidores de San Pablo, los paulinos que se llamaban, ¿no? Bien, hasta esa época, y como te digo, pues habían varias sectas, no era una ni dos, habían varias, pero los que al final se llevaron al gato al lago, los que ganaron, fueron los seguidores de Pablo, que son los que en el concilio de Nicea, pues consiguieron que de alguna forma el emperador de entonces, Constantino I, los aceptase como la nueva religión del imperio. No oficialmente, porque esto ocurrió en el 380 con Teodosio, el emperador Teodosio, pero ya a partir de ese momento dejaron de ser perseguidos, puesto que habían sido perseguidos 11 años atrás por Diocleciano. Hemos visto estas películas de romanos que echan a los cristianos a los leones, a los circos, etcétera, ¿no? Fueron perseguidos brutalmente, y a partir de esta fecha, de este concilio, pues a esos cristianos se les van a esta secta de cristianos se les va a dar una serie de potestades y de prebendas y bueno, que realmente tenían la facilidad hasta de cambiar una sentencia de un juez. Tremendo. Bueno, pues aquí se les otorga a estos obispos la facultad de heredar de terceros, se les otorga la facultad de arrendar, que diría, pues, inmuebles, de conseguir cambiar sentencias. Bueno, introducen una serie de rituales de tipo pagano, porque el emperador que hemos mencionado, Constantino, él era el sumo pontífice del Sol Invictus. Era una religión precisamente del dios Mitra, ¿no? El día 25 de diciembre era cuando se celebraba el nacimiento del Sol Invictus, que luego veremos que posteriormente se va a cambiar, precisamente se va a poner esta fecha del 25 de diciembre como la fecha de nacimiento de Jesús, que para nada tiene que ver con su fecha de nacimiento, pero era para solapar también esta conmemoración que hacían los seguidores del Sol Invictus, que era el propio emperador Constantino. Pues bien, estos obispos de entonces pasan a ser la religión ya oficial del Imperio Romano, pasan a llamarse la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, de ahí viene el nombre este, ¿no? Evidentemente, y pasan a perseguir a sus propios hermanos. Cuando ellos habían sido perseguidos, ahora son los que se convierten en perseguidores de los cristianos de corte gnóstico, porque no aceptan el credo niceno. En el credo niceno, que cuando se hace, se dice que, bueno, vamos a hacer, como los romanos siempre necesitaban de un dios, pues tenemos que hacer que Jesús
se convierta en un dios, y entonces pasa a ser el Dios hecho hombre. Claro, los otros, iba a decir cristianos para que se me entienda, de corte gnóstico, que no comparten esta idea y que ven a Jesús como una criatura hecha, o sea, creada por Dios, pero que no deja de ser hombre, sino que es una criatura que está creada por Dios, ya se produce el primer enfrentamiento, y esta es la primera herejía, que son perseguidos, y algunos pues son quemados en la hoguera, y en principio pues junto con los seguidores de Arrio, los arrianos, son expulsados del territorio, excomulgados, etcétera. Tienen que huir y, bueno, tardan tiempo en regresar. Sí. El caso es que en esta primera confrontación ya se empiezan a adoptar una serie de medidas y ya se empiezan, por real decreto, por decirlo de alguna forma, bueno, pues aquí es con el orden de Jesús, resulta que ahora ya es Dios, ya resulta que hay una serie de condiciones que se tienen que cumplir, y ya resulta que la mujer no interesa que tenga el mismo trato y que tenga la misma importancia que tenía hasta entonces junto con el hombre, pues para oficiar, puesto que Jesús reconocía en la mujer el mismo derecho y el mismo valor que el hombre. De ahí venía que él, a María Magdalena y el resto de los apóstoles la tratasen como la apóstol de los apóstoles. Efectivamente. Reconocimiento que luego se le va a volver a dar en el año 1969 por el propio Papa Pablo VI, aunque ya te digo que en la actualidad muy poca gente es consciente de ello. Pero que es curioso que, bueno, la Iglesia Católica la nombra, como bien dices, apóstola de apóstoles, y sin embargo no parece reconocer como canónico el Evangelio de María Magdalena. Claro que no, ¿pero por qué? Pues que estamos hablando... Es contradictorio esto, ¿no? Claro, pero es que estamos hablando de que aquí tendría la Iglesia que reconocer la importancia del personaje de María Magdalena, tendría que reconocer que Jesús estuvo casado, porque además es que si no estuviese casado hubiera incumplido una de las leyes principales de cualquier judío, que sería mal visto, sería como incluso un judío que normalmente se casaban entre los 16 y 18 años, y ya no te digo si era maestro, si era rabino o si era sacerdote, como en el caso de Jesús, que ya prácticamente era de obligado cumplimiento, ¿no? Porque es que si no, no tenían el respeto, no adquirían el respeto del resto de los conciudadanos, porque cómo iba a ir una pareja de judíos a consultar un problema con el rabino, si un problema, me refiero marital, ¿no? Sí. Conyugal, si resulta que el rabino es soltero y no tiene ni idea de las relaciones que se producen en un matrimonio de tipo sexual o de tipo marital. Ya esto hacía que los rabinos de alguna forma se viesen obligados a estar casados ya a edades muy tempranas, claro, muy tempranas. Entonces, ¿qué ocurre? Que bueno, la Iglesia lo sabe, y es que además, fíjate, te voy a decir un pasaje que ya lo escribió un arzobispo. Esto es un pequeño paréntesis para que veas claro, la hipocresía de la propia Iglesia, ¿no? Por ejemplo, no recuerdo, él es en la Edad Media, creo que es en el año 1400 y pico, pero bueno, voy a hablar del arzobispo de Génova, si no recuerdo mal. Te lo voy a leer porque de memoria no quiero equivocarme. Bueno, él era italiano, se llamaba Giacomo de Brache, que nosotros lo conocemos más como Jacobo de la Vorágine, ¿no? Sí. Jacobo Santiago de la Vorágine. En el libro que él escribe de la leyenda dorada, que también se conoce como la vida de los santos, fíjate ya en la vida de los santos, ¿no? Sí. Pues aquí nos mete un pasaje sobre María Magdalena y nos dice: el sobrenombre de María de Magdalena o de Magdala viene de Magdalo, el nombre de una de sus propiedades ancestrales. Ella era de buena cuna, descendiente de estirpe real, es decir, es que ella era princesa, María Magdalena, ¿no? El nombre de su padre era Ciro, su madre se llamaba Eucaria, con su hermano Lázaro y su hermana Marta era dueña de Magdalo, una ciudad amurallada a 2 millas de Genesaret, junto a Betania, no lejos de Jerusalén, y una parte considerable de la misma Jerusalén. Después de la ascensión de Cristo, sin embargo, todos ellos vendieron sus posesiones y pusieron las ganancias a los pies de los apóstoles. Bien, este pasaje que nos habla este arzobispo, sí, nos está diciendo, fíjate, la importancia de María Magdalena, ¿no? Sí. Que pues, evidentemente que no era ninguna prostituta, puesto que tenía posesiones y que era una princesa. Es más, hemos dicho al principio, en el versículo de Lucas, dice que varios hombres y mujeres seguían a Jesús predicando por los pueblos, y que una de estas mujeres, la principal que menciona, es a María Magdalena, que financiaba estos viajes con sus bienes, puesto que ella tenía bienes, ¿no? Sí. Vale, entonces en el capítulo en el que se habla de esta mujer pecadora,
que está en casa de Simón, el fariseo, del leproso, y Simón dice para sí, si este hombre, refiriéndose a Jesús, supiese quién es esta mujer pecadora que le está enjuagando los pies y secando con los cabellos y tal, si supiese que es una pecadora, no se dejaría hacer, porque tal. Y Jesús luego le explica a él, ¿no? Dice, ¿tú a quién le estarías más agradecido? ¿A quien le perdonas una deuda pequeña o a quien le perdonas una deuda muy grande? Puesto que Jesús le dice, mujer, vete que tus pecados han sido perdonados. Y este fariseo, este Simón, se escandaliza, ¿no? Pero tú quién eres para perdonar. Y cuando le dice todo eso, y si supieras quién es, claro, si Jesús, que está recorriendo toda Palestina con sus apóstoles y con estas mujeres, que eran varias, eran tantas como apóstoles, le sigue y además le está financiando los viajes, y además, porque ahora entraríamos en otros temas, las bodas de Canaán y otros aspectos, en quienes nos habla de María Magdalena, la conoce perfectamente. ¿Cómo puede decir que si Jesús conociese a esta mujer? Está claro que está hablando de otra mujer, no está hablando de María Magdalena. Aunque eso ya está claro, y como te he dicho antes, la Iglesia, el Papa ahora ya lo ha reconocido que fue un error, pero claro, seguían dándole vueltas a este tema, porque a la Iglesia patriarcal de entonces le interesaba que la mujer no tuviera acceso al poder de la Iglesia, que no pudiera oficiar como los obispos, es decir, que no hubieran obispos, obispas, ¿entiendes? Sí. Y ese hecho se ha mantenido hasta hoy día. Hoy día la mujer pues puede ir como monja a un convento, puede ir a limpiar el altar, como cuando vino aquí el Papa a Barcelona, a España, ¿no? Y veías que las monjitas pues limpiaban el altar y tal, pero los únicos que oficiaban son los hombres, ¿no? Y los únicos que están en el Vaticano y que tienen órdenes y mandan son los hombres, ¿verdad? Claro. Pues esto ocurre desde entonces. Ese es el motivo, porque tuvieron que denigrar de alguna forma al personaje de María Magdalena, para que la mujer no tuviese la misma dignidad, el mismo poder, por decirlo así, que el hombre, porque era y sigue siéndolo una iglesia con un poder patriarcal total. Para ti, José Luis, como antes decía al principio del asunto, tener el privilegio de ser la primera persona en ver a Jesús resucitado, ¿eso qué sentido tiene para ti? Hombre, muy claro, fíjate, Jesús, cuando es crucificado, las únicas personas que están con él es precisamente su madre, María, la conocida como la Virgen, sí. María Magdalena, que siempre aparece en el centro de la cruz, abrazada a la cruz, llorando, enjugándose las lágrimas con un pañuelo, ¿no? Y otro personaje que es Juan Evangelista, que lo ponen casi siempre al lado derecho. Es bueno, que incluso le dicen la Magdalena, lloras más que la Magdalena, que si la Llorona, que tal, ¿no? Es la mujer que más lo siente, claro. Es la que acompaña el cuerpo con los óleos para ungirlo en su cuerpo cuando va a ser enterrado. Es la primera que está el domingo a primera hora cuando amanece para acabar, puesto que el sábado empieza a las 6 de la tarde, y cuando Jesús muere pues ya empieza a atardecer y no les da tiempo, entre que lo llevan al sepulcro de José de Arimatea, no les da tiempo, y por lo tanto tienen que volver el domingo para acabar de realizar todo este tipo de ritual. Y es cuando se encuentra María Magdalena que Jesús no está allá, entra, y según nos cuenta Lucas y Juan en el Evangelio, dice que ve a 2 ángeles, uno a cada lado del sepulcro, de la piedra donde había estado estirado el cuerpo de Jesús, y que no lo encuentra, y pregunta, ¿dónde está mi Señor? Mi Señor, en aquella época, incluso en el Cantar de los Cantares y en muchos escritos, veremos que siempre se hace referencia al esposo, ¿no? ¿Entiendes? O sea, y ella pregunta por su esposo, y dice, ¿dónde está mi Señor? ¿Dónde lo habéis puesto? ¿No? Claro. Y cuando se da la vuelta y sale del sepulcro, se encuentra a Jesús, que no lo reconoce, puesto que está resucitado y estaba con resplandeciente, y hasta que él no la nombra le dice María, María, y ella se gira y por la voz lo reconoce, y le dice, no me toques, ¿no? En Noli Tangere, que le dice que no me toques, que aún no he subido al Padre, y le da las instrucciones. Pues muy bien, si tú imagínate que tienes la posibilidad de, ya no digo que te hayas muerto, pero bueno, un accidente muy grave, lo que sea, que te den por muerto o que te hayas perdido, lo que sea, y tienes que ir a notificar que no, que estás vivo, y a dar un mensaje, ¿a quién se lo darías?
a la persona que más quieres, ¿no? Exactamente. Y normalmente a las personas que más queremos es o bien a nuestra madre, o bien a nuestra esposa o a nuestro marido, ¿no? Sí. ¿Y por qué va Jesús y se lo dice a María Magdalena y no va a Pedro, ni va a Juan, ni va a su propia madre? Y se lo va y se presenta a María Magdalena, la primera. A la figura importante para él. Claro. Y si te das cuenta, claro, yo ahora te voy a decir, antes hemos hablado de lo último que hay, pero es que desde el año 1945 que se descubren en Nag Hammadi esos manuscritos antiguos, esos evangelios apócrifos que son tan coetáneos como los canónicos, nos encontramos con varios, el de Tomás, por ejemplo, y el de Felipe, que a mí el de Felipe es el que más me gusta en ese sentido, porque es muy claro. El evangelio de Felipe dice: 3 eran las que caminaban continuamente junto al Señor. El Señor siempre hace referencia a Jesús. Y dice su madre, María, la hermana de esta, y María Magdalena, quien se designa como su compañera, en griego es koinonos, que significa, pues eso, la esposa, la compañera sexual, ¿de acuerdo? Claro. Dice, María Magdalena es, por tanto, su hermana, su madre y su compañera. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos la esposa, la compañera sexual, hacía de hermana, de madre y de compañera y de esposa. Lo dice muy claro. Entonces, ya te digo que no es el único este evangelio que ha presentado la doctora King, que además le ha puesto como referencia el nombre del evangelio de la esposa de Jesús para que se identifique, sino que aquí ya tenemos el de Felipe, pero es que también en este mismo, en el versículo 55, también nos habla de la Sofía, igual que también habla en el de Tomás, y dice, el nombre es, la Sofía es con el que se refiere a la sabiduría de María Magdalena, dice, es la madre de los ángeles, la compañera de Cristo es María Magdalena. O sea, vuelvo otra vez a decirlo, la compañera de Cristo es María Magdalena. Dice, el Señor amaba a María Magdalena más que a todos los discípulos, pues la besaba en la boca repetidas veces. Y los demás discípulos le preguntaron a Jesús, ¿por qué la amas más que a todos nosotros? A todos nosotros. Y el Señor le respondió y le dijo, ¿a qué se debe el que no os ame a vosotros tanto como a ella? Evidentemente, porque ella es mi esposa, ¿no? Pero, a ver, estas son traducciones que pueden tener alguna variedad, pero que nos está hablando otra vez de María Magdalena, de que está junto a Jesús como alguien mucho más importante que el resto de los apóstoles. Y además, fíjate, si Jesús no solamente estuvo casado y tuvo hijos, sino que el propio Evangelio de Felipe nos vuelve a decir, ya nos confirma que Jesús tenía un hijo como mínimo antes de iniciar el ministerio o durante el tiempo de ministerio, porque en el versículo 120 nos dice, hay un hijo del hombre y hay un hijo del hijo del hombre. El Señor es el hijo del hombre, y el hijo del hombre es aquel que fue hecho por el hijo del hombre. El hijo del hombre recibió de Dios la facultad de crear. Él tiene también la de engendrar. ¿Qué está diciendo? Jesús se hace llamar a sí mismo el hijo del hombre, ¿de acuerdo? Sí. Y entonces dice, bien, tenemos a Jesús, sí, tenemos al hijo del hombre, pero también tenemos a un hijo de Jesús, dice, también existe el hijo del hombre. Y dice, Dios le da la facultad de crear a Jesús, dice, pero también la de engendrar. Por lo tanto, él ha engendrado y existe un hijo que está ahí. Pero es que, bueno, no solamente hay uno, porque, bueno, tú sabes que ya lo hablamos hace un tiempo, en este libro que tú has mencionado al principio, el del triunfo, ya este era el segundo, pero anteriormente el primero era el legado de María Magdalena, donde yo expongo el descubrimiento de un retablo en un monasterio cisterciense, Tarragona, San Luis Creus en concreto, donde, bueno, pues descubre aquí un retablo que estaba medio escondido, desconocido, olvidado, que oficialmente no existía, donde nos representa a través de una serie de iconografías toda una serie de pasajes bíblicos relacionados con la relación marital de Jesús y María Magdalena. Y la sorpresa viene cuando vemos en estos retablos que aparece María Magdalena embarazada, abrazada a la cruz, sin ningún tipo de dudas, y luego como el fruto del embarazo son 2 hijos o hijas gemelas, que uno tiene en brazos y otro cogido de la mano. Bueno, son una serie de iconografías, de 7 en total, que ahora no lo vamos a especificar todas, pero... A mí me gustaría decirte, o preguntarte, José Luis, bueno, dando por hecho de que todo esto es así, ¿qué le puede motivar a la Iglesia a tapar esta figura? Bueno, pues como te he dicho al principio, yo en principio... El interés, ¿no? Dijéramos. El interés por no... Claro,
primero por no perder la supremacía patriarcal que tienen, ¿no? Es en primer lugar. Ahora, hoy día, en pleno siglo XXI, hombre, pues yo no sé si ellos son tan sabios como para reconocer el error y bueno, y hacer ver que el hecho de que Jesús estuviese casado y tuviera hijos no es motivo de pérdida de fe, en absoluto, más bien al contrario, ¿no? Porque además, si nos atenemos precisamente a las tradiciones de los judíos de entonces, es que no es que fuera lógico, es que casi estaba obligado, porque Jesús no era un judío cualquiera, era alguien, era un líder. Piensa que él fue aclamado cuando entró en Jerusalén el Domingo de Ramos, ¿no? Y fue de alguna forma reconocido como el rey de los judíos, motivo por el que fue precisamente crucificado. Jesús no fue crucificado por blasfemar, ni por decir sobre los saduceos o los sacerdotes que regían el templo de Jerusalén, los fariseos que estaban engañando al pueblo, y Jesús los recriminaba y los denunciaba. Incluso pues recordaremos el episodio que se lió a latigazos con los mercaderes del templo, ¿no? No fue, le tenían unas ganas tremendas de cargárselo, pero no podían hacerlo por eso. ¿Y qué tienen que hacer? Decirle al procurador romano, a Poncio Pilatos, de que es el rey de los judíos, que por lo tanto es enemigo de Roma, y que si él no lo condenaba a la crucifixión, se lo iban a chivar, se lo iban a ir corriendo a decir al emperador romano, que estaba en Roma, a Tiberio, que su procurador pues no había castigado al enemigo de Roma. Y claro, el otro pues se vio con la espada en la pared, contra la pared, y dijo, bueno, aquí no me queda más remedio que hacer lo que esta gente me está obligando, porque este hombre es inocente, no tiene culpa, pero me obligan. ¿Y qué hace? Se lava las manos, dice, yo me lavo las manos, allá vosotros, ¿no? Porque le obligan de alguna forma, no tiene otro motivo. Y claro, la única forma que tienen de conseguir que sea sentenciado a muerte es así, porque los propios judíos, el Sanedrín, que es quien lo juzga en principio, y se lo llevan a Herodes, que Herodes era un indumeo, era un enemigo de los judíos, pero era un sátrapa impuesto por Roma para gobernar Jerusalén. Pues Herodes también tenía miedo de que Jesús realmente fuera a sacarlo del trono, ¿no? De acuerdo a la profecía que ya existía de hacía varios años atrás, por el cual su padre, Herodes el Grande, había incluso llegado a ordenar matar a los santos inocentes, en una fecha como hoy, que se celebra un 28 de diciembre, no porque haya sido en esta fecha, pero bueno. Entonces, claro, aquel hombre tenía miedo de que realmente el Mesías, que reconocían a Jesús, fuese el Salvador, el que fuese a librar a los judíos de los romanos, y por lo tanto él iba a ir fuera. Y él también estaba interesado en que Jesús fuese crucificado, y también lo vuelve a mandar a Poncio Pilatos una segunda vez, porque Poncio Pilatos lo devuelve, porque se lo encuentra, le da 40 o 50 latigazos, piensa que con eso tendrán bastante, se conformarán, y le dicen que no, y se lo vuelven a enviar. ¿Y por qué lo crucifican? Porque lo tienen que acusar de que es el rey de los judíos. Entonces, cuando Jesús está en la cruz y está mirando hacia abajo, y está a la derecha, a su derecha, en el suelo, María, la Virgen, su madre, en el centro de María Magdalena, su esposa, embarazada. Y además, si los oyentes quieren entrar a la página web para ver las fotografías, si no tienen el libro, si me lo permite, le doy la dirección, claro, que es www.jljimenez.es, que vayan al libro El legado de María Magdalena, pinchen allá y verán las fotografías, o si no también a reportajes visuales en el monasterio de Santa Cruz, y la podrán ver, y verán como ahí aparece María Magdalena realmente en la situación en la que luego el Evangelio nos quieren hacer ver que Jesús se dirige a su madre, a María, la Virgen, para decirle, cuando llega Juan, dice, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y a Juan, el evangelista, decirle, hijo, ahí tienes a tu madre, porque no dice Juan, ni dice otro nombre, dice, hijo, ahí tienes a tu madre, ¿verdad? Bueno, claro, si esto realmente se lo hubiera dicho a Juan Zebedeo, el hombre se hubiera girado mirando por allí a ver dónde estaba su madre, la mujer de Zebedeo, ¿no? Porque, claro, no entendería. En cambio, ¿esto por qué lo dice la Iglesia? Porque la Iglesia tiende a modificar, se modificaron muchos evangelios, pero claro, si allí estas palabras que son recogidas no las pueden
eliminar del todo, pues dicen, no, es que se lo dijo a su madre y María la Virgen pasa en ese momento a ser la madre de Juan y por lo tanto de todos los hombres. Hombre, pues no. Si ahora vemos que María Magdalena está allí arrodillada a la cruz, llorando, abrazada, embarazada, y Jesús le dice, mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, aquí tienes a tu madre. Eso sí que tiene sentido. Total. Sí. Y si vemos esta imagen a la que he hecho alusión y los escuchantes pues pueden verla, entenderán lo que estoy diciendo. Lo otro resulta un tanto absurdo. Vamos a recordar la página web. De todas formas, José Luis, no te estamos interrumpiendo mucho porque sabemos que tienes que aportar muchos datos. No obstante, si queda mucho todavía porque sé que queda mucho, yo te invitaría a hacer una segunda parte en el siguiente episodio. Lo digo porque tenemos cosas todavía que emitir y sé que todavía quedan cosas que tú nos tienes que contar. Cuando quieras, sabes que para mí es un placer y siempre que quieras estoy a vuestra disposición, no hay ningún problema. Vamos a hacer lo siguiente. Bueno, recordamos la página web, creo no equivocarme, www.jljimenez.es. ¿Es así? Sí, Jiménez con G. Sí, con G. Repito, www.jljimenez.es, Jiménez, como bien dice nuestro amigo, con G. Lo que hacemos, José Luis, pero incluso para la próxima semana, si te parece bien, dado que estamos todavía en fechas navideñas, será el 4 de enero, si no hay ningún problema, retomamos este asunto, si es posible hacemos un breve resumen y retomamos todo sobre todo para aportar los datos que nos han podido aportar esta noche. ¿Te parece bien? Muy bien, estupendo. De acuerdo. Pues lo hacemos así, José Luis. Muy bien. Un fuerte abrazo. Igualmente, Javier, un fuerte abrazo. Muchas gracias y que tengas una feliz Nochevieja y una entrada de año magnífica. Ojalá que sí sea. Muchas gracias, igualmente para todos vosotros y para los oyentes, y a ver si este año 2013, aunque acabe en 13, no sea tan malo como este, y por lo menos vayamos un poco mejor. Bien, pues en lo que a radio se refiere, nos encontramos el año que viene. De acuerdo, un abrazo, muchas gracias. Buenas noches. Hola, buenas noches. Es así, ¿no, Harry? Creo que merece la pena el dejarlo aquí. Sé que hay mucho que aportar, muchas cosas que tiene que comentar José Luis Jiménez. Sí, se me oye, ¿no? Sí, te escucho perfectamente. Es un tema muy controvertido, sí. Especialmente quienes están en la telaraña de algún dogma específico. Pienso en tantas sectas que se han hecho a través de las diversas interpretaciones, pues les duele que les resquebrajen sus ideas preconcebidas y sus prejuicios y no quieren moverse de ahí, ¿no? Entonces están anquilosados y ahí se producen incluso las inquisiciones, las guerras de religión, claro, y todo lo demás, ¿no? Pero bueno, me parece muy ingeniosa esa relación, ese paralelismo con una partida de ajedrez que pone, ¿no? Sí, es su libro, el libro de José Luis. El triunfo de María Magdalena, se llama Jaque Mate a la Inquisición. Sí. Me acuerdo también de otros libros muy interesantes que hablan de los años perdidos de Jesús. Sí. O sea, en que se postula que no estuvo 30 años encerrado en una carpintería, dada la misión que tenía, sino que lo llevaron incluso al Oriente, donde pasó distintos cursos y a su retorno tuvo que traducir eso en un lenguaje mucho más sencillo para gente que indocta, ¿no? Hablaba de ovejas perdidas, claro, de dracma, etcétera, ¿no? Muy bien, pues vamos a dejar este mundo. Le recordamos a los oyentes, bueno, si no ocurre nada, tendremos de nuevo a José Luis Jiménez. Será ya, como digo, en el próximo año. Es el primer episodio del año, será el día 4 de enero y volveremos a hablar de... Otros mundos. Un viaje más allá de los confines de lo conocido.